A todos, buenas noches. Vamos a dar un par de minutos más mientras termina de conectar la gente. Mientras tanto, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto, gracias, André. Bueno, muy bien. De nuevo, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Sociedad Antioqueña de Anestesia. Agradecemos a todos estar presentes durante la actividad que les planteamos esta noche. La idea es pues, recordarles, como siempre, seguir a la sociedad en todas las redes sociales, donde estamos haciendo pues, como todos los temas de comunicación y esto. Instagram, Twitter, Facebook. Recuerden visitar el canal de YouTube para todo el tema de recuperar las charlas a las que no se hayan podido conectar en vivo. Nuestros teléfonos de contacto y los correos también. Que sea esta también una oportunidad muy importante para recordarles que el próximo 4 de agosto inicia nuestro Congreso Colombiano de Anestesiología organizado por SCARE. Va a ser en modalidad completamente virtual, entonces pues todos están cordialmente invitados a asistir. Hoy durante la noche les estaremos dejando en el chat link para que las personas que no se hayan inscrito a las plenarias del Congreso lo hagan. Recuerden que el Congreso va a dar puntos para la recertificación en anestesiología e igualmente es gratuito para todos los afiliados de SADEA que estén al día con sus aportes voluntarios del año que va en curso. Igualmente recordarles que la sociedad cuenta con un fondo de solidaridad. Reconocemos algunos auxilios económicos cuando el socio presenta algún tipo de incapacidad. Recuerden que si en algún momento presentan alguna incapacidad por enfermedad, accidente, invalidez parcial o permanente, se pueden comunicar con nuestras asistentes administrativas y con ellas verificar si las condiciones de la incapacidad las cubre nuestro fondo de solidaridad. Igualmente, dentro de los beneficios de estar en SADEA está nuestro fondo educativo. La misma situación cuando ustedes vayan a realizar estudios en su especialización, en maestrías, doctorados o algún área afín a la anestesiología en Colombia o en el exterior. Igualmente, si ustedes van a ser ponentes de trabajo e investigación original en algún congreso internacional, pues nuevamente los invito a contactar a nuestras asistentes administrativas para que con ellas verifiquemos si hay cabida o no al auxilio económico y así continuar disfrutando los diferentes beneficios que da nuestra sociedad. Esta noche le agradecemos mucho a todas las personas que se siguen vinculando, recordarles la recertificación, todas las actividades dan punto para la recertificación ante el CAMEC y todo este tema pues de seguir teniendo una educación continuada y permanente para que nuestro gremio siempre esté a la vanguardia. Lo mismo de siempre, las reglas del juego, mantener las cámaras apagadas, el audio silenciado, siempre muy importante para todos los temas de certificado y poder pues darle como control a quién se presentó a la actividad o no, recordar renombrarse en Zoom con nombres y apellidos y si por alguna razón tienen problemas con el certificado, contactarse con nuestros correos para que podamos resolver ese tema. SADEA viene apostándole mucho a todo el tema de la
multidisciplinariedad, a estar vinculando no solamente anestesiólogos y no solamente miembros de SADEA, sino que queremos que nosotros con una especialidad que se enfoca en el cuidado perioperatorio de los pacientes, pues nos vinculemos con diferentes voces que nos puedan ayudar. Esta noche me agrada mucho darle la bienvenida al grupo de cirugía hepatopancreatobiliar de la clínica CES. Dos de ellos, el doctor José Julián Estrada y el doctor Juan Pablo Aristizábal, anestesiólogos, y los cirujanos líderes del grupo, los doctores Oscar Palacio y Diego Dávila, a quienes agradecemos que hayan aceptado esta invitación. Una bienvenida muy grande, muy agradecidos de la Sociedad Pequeña y nuestra junta directiva de que hayan decidido acompañar esta actividad en un formato que no tenemos tan frecuentemente y es ese contrapunteo de todas las voces implicadas en el tema. Entonces, ellos nos traen un planteamiento muy interesante, quieren que sea una actividad muy distendida en la que podamos conversar, en que todo sea bastante ameno y que podamos tener toda la experiencia que un grupo que tiene 8 años de formado nos puede traer en un tema tan importante que viene creciendo bastante en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Entonces, José, Juan, Oscar, Diego, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. El auditorio de ustedes y de nuevo, bienvenidos a la Sociedad Pequeña de Anestesia. Bueno, doctor Juan, muchas gracias por la invitación, a Quique y a Múner, obviamente, y muchas gracias a los asistentes, y muchas gracias al grupo por haberse prestado para esta actividad. Yo quisiera pues inicialmente decir que esta es una actividad muy relajada, muy tranquila, donde podemos de pronto, no sé si los anfitriones de la charla puedan permitir abrir micrófonos para extendernos en algunas preguntas, en algunos bloques y tratar pues como de alguna forma volverlo más ameno. Una cosa importante es que primero, no sé si me están escuchando y segundo, no sé si están viendo la presentación, las quiero presentar acá, la primera diapositiva. Se está escuchando, doctor, y ya se ve la presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces acá tenemos, pues vamos a contar algo de la experiencia en el manejo perioperatorio de la cirugía hepatopancreatobiliar. Somos el grupo de anestesia y de cirugía de la clínica CES. Obviamente los cirujanos también trabajan en otras clínicas. Nosotros sí estamos pues solamente en la clínica CES. Bueno, primero pues estos son una foto que tomé hace tiempito pensando en la charla. Son las letras de mi hijo. La única S que sobrevivió es la que ven ahí y me tocó poner anestesia con Z al final. Y quisiera hacer un énfasis en, pues porque no es una anestesia diferente, es la misma anestesia que damos para cualquier paciente crítico, para cualquier paciente importante, para cualquier paciente que requiere monitoría, etcétera. Es la misma anestesia, ¿correcto? Voy a presentar al grupo. Tenemos al doctor Juan Pablo en cabeza pues como de la anestesia. Él empezó pues este proceso hace más o menos unos 8 años y medio. Tenemos también al doctor Oscar Palacio, formado en España en cirugía hepatobiliar y laparoscopia. Posteriormente tenemos al doctor Diego Dávila, formado en Londres en cirugía hepatopancreatobiliar y trasplantes. Y estoy yo, en la Universidad CES, trabajo en la clínica CES. Pues digamos que es importante recalcar acá de alguna forma la importancia que tiene el trabajar en grupo. Tenemos un grupo excelente de nutrición, un grupo excelente de instrumentación, un muy buen grupo de terapia física. También hemos conversado con la gente en la UCI, en la UCE, en hospitalización. Todo el grupo de enfermeras tiene los protocolos como bien adheridos y en realidad hemos tenido casos difíciles, casos grandes, casos importantes, casos que nos han hecho perder un poco o nos han sacado algunas canas. Todo eso pues como con una muy buen control preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio para un bien final que es en realidad el paciente. Tenemos dos pacientes, el primero que es el del lado izquierdo, el que tiene la bata de color verde, es un paciente posoperatorio de Whipple, cirugía abierta, está con su epidural al segundo día, comiendo su heladito tranquilo, hospitalizado todavía. Y tenemos en el lado derecho un posoperatorio de un paciente de un hígado derecho laparoscópico, una hepatectomía derecha laparoscópica al primer día posoperatorio. Entonces digamos que ese es el principal objetivo de nosotros,
el paciente, pues igual como todos lo podemos hacer diariamente. De la cirugía, entonces empezamos un proceso que empezó hace 8 años, perdón, con un aproximado de 100 casos al año. Empezamos pues obviamente en la clínica CES. Nos fuimos aproximando a protocolos de recuperación acelerada, empezamos a ver varios estandartes y nos fuimos como por la sociedad de ERAS. En un año que fue todo el 2019 nos propusimos a certificarnos como centro de excelencia en cirugía hepatobiliar. Lo conseguimos, nos certificamos en el 2020, luego de un proceso, pues digamos, importante. Somos, digamos, en Latinoamérica los primeros, diría yo, sí, los primeros y como tal en Antioquia en tener esta certificación. Hemos tenido casos muy difíciles, muy duros, muy retadores. Con la pandemia tuvimos, entre comillas, una disminución leve, no tanto por la pandemia en sí, sino por la ocupación de UCI, porque muchos de nuestros pacientes van a UCI transitoriamente. Entonces, digamos que las camas de UCI que se podían ofertar pues en su momento, inclusive actualmente están difíciles, pero hemos sabido sobrellevarlo y digamos, plantearlo de la mejor manera. Yo quiero hacer como un alto, es una charla muy tranquila, muy amena, donde vamos a enfocarnos, pues vamos a hacer una serie de preguntas y las vamos a dirigir a cada uno de los miembros del grupo. Aprovechemos que tenemos los cirujanos que nos podemos sincerar con ellos y quisiera esta primera pregunta dirigirla al doctor Diego. A Diego, yo tengo, pues como no sé si es un mito o qué, pero es importante el número de cirugías por año para que el centro o para que el cirujano tenga la experiencia, o qué nos puedes contar de eso, Diego. ¿Vos qué pensás de esa Bueno, pregunta? muchas gracias por la invitación. Es muy agradable poderle hablar a anestesiólogos, sobre todo que eso nos permite comunicarnos muy bien en cirugía y eso se refleja en cómo evoluciona el paciente. El número de cirugías por año es importante. Anteriormente se hablaba de centros de alto volumen y, por ejemplo, para Whipple, en el 2003 decían que había que hacer 11 al año, pero ese número es inventado, fue arbitrario, sin ningún análisis de datos. Después, en el 2008 ya empezaron a decir que el volumen no era lo que importaba, sino que existieran centros de excelencia. En un centro de excelencia, habitualmente, siempre se tienen a los mismos anestesiólogos con los mismos casos. Nosotros tenemos la fortuna de tener siempre los mismos anestesiólogos, siempre las mismas instrumentadoras, y eso nos permite hablar el mismo idioma. Entonces, centros que son así, inclusive con volúmenes muchísimo más altos, reportan que tener más de 20 pacientes al año se refleja a una mortalidad muy similar a unos que tienen 150 o más de 200 pacientes al año, como conocimos algunos centros en un congreso mundial que hacía 200 Whipples al año. Eso es un número altísimo. Y muy posiblemente estos se reflejan con un número de complicaciones y de mortalidad muy similar a otros que tienen unos números más inferiores. Pero es porque todos hablan el mismo idioma. A nosotros nos pasa eso y es muy satisfactorio cuando uno escucha a los anestesiólogos de nosotros aquí presentes con sus residentes preguntándole, ¿qué es una hepaticoyeyuno? Y les explican cómo se hace una hepaticoyeyuno. O los anestesiólogos le preguntan a uno, que en la época en la que hacíamos anastomosis gastropancreática, nos preguntaban, ¿qué le vas a hacer? ¿Una gastropancreato o una pancreaticoyeyuno? Y ya ahora le dicen a uno, ya le vas a Blumgart, ¿cierto? Sí, Blumgart. Entonces, ellos ya conocen todo eso porque se meten a la cirugía no solamente detrás de la barrera hematoencefálica que llaman ustedes, sino que entran, miran la cirugía dentro de lo que está pasando y ya hasta se ubican anatómicamente de lo que uno necesita hacer. Esas son las bases de un centro de excelencia, hablar el mismo idioma. Y así no importa tanto el número. Sin embargo, se van a hacer números bastante buenos
que reflejan buenos resultados, porque probablemente no se logra hacer un grupo de excelencia si estás haciendo 5 casos al año. Lo importante también es que los mismos cirujanos sean los que están haciendo las mismas cosas, porque nosotros vemos hospitales muy grandes de acá de Medellín, que puede que hoy le tocó hacer un Whipple a uno y en unos 5 meses le tocó un Whipple al otro, y no tienen la misma continuidad para hacer las cosas, entonces los resultados cambian. Ahora por COVID tuvimos ciertas restricciones en las unidades de cuidados intensivos, aunque logramos sortear muchas veces dejando a los pacientes en recuperación para recuperarlos en el primer día en vez de estar en una cama en cuidados intensivos, pero los números, aunque se disminuyeron, pues nosotros siempre hacemos siempre los mismos pasos en casi todas las cirugías. Obviamente todos los pacientes son diferentes y pueden haber variaciones, pero esto, el hacerlo de una manera sistemática, es parte del centro de excelencia y es lo que permite que los resultados sean buenos. Luego hubo estudios uno que salió el año pasado que decía que había que hacer 9 casos para hacer un centro de bajo volumen, entre 9 y 35 de mediano volumen y más de 35 para ser un centro de alto volumen, pero esto estaba basado básicamente en la mortalidad en 90 días, no analizaron ningún otro dato. Para cirugía hepática, sobre todo para hígado laparoscópico, lo que se dice es hacer más de 100 casos en 2 años. Y para enseñarle a un residente o un fellow esto y hacer cirugía hepática compleja, como un Klatskin, con anastomosis vasculares, etcétera, hay que hacer más de 200 casos de cirugía hepática en 2 años. Esto es un número importante y nosotros frecuentemente hablamos con otros colegas que por razones de la vida les tocó hacer cirugía hepática sin un entrenamiento de verdad de cirugía hepatobiliar, sino solamente de trasplantes. Entonces, es a lo que nos enfrentamos en nuestro medio. Si queremos hacer cosas buenas, tenemos que procurar hacer centros de excelencia y todos hablar el mismo idioma, sin que los números sean lo más importante, sino la sistematicidad con la que se hacen las cosas. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera preguntar al público si tienen en este momento observaciones o preguntas en cuanto al número de casos a año o centros de excelencia. Yo pienso que queda muy claro que en realidad debe ser centros de excelencia y en algunos casos específicos sí debe tener un número año. No sé si todos los cirujanos, si hay un cirujano para cada cosa y siempre lo ha hecho bien, en el sentido de que se entrenó, tuvo un entrenamiento bueno y vino a replicar las cosas, pues obvio, todos necesitamos hacer en algún momento una curva. Pero después de pasar esa curva que ya está estudiada, ya está escrita, ese es el cirujano o el grupo de cirujanos siguen haciendo las mismas cosas. El número no va a ser tan importante, sino la sistematicidad con la que se hacen las cosas y la comunicación con todo el equipo. Perfecto. No sé si Quique tiene alguna pregunta ahí en ese momento para hacerla o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo quisiera hacer esta pregunta pues a Oscar. Todos sabemos que al primer integrante del grupo que le llega al paciente es al cirujano. Entonces, ¿qué aspectos son importantes al momento del prequirúrgico? Porque te va a llegar a vos primero, a nosotros ya nos llega muy tarde o nos llega 8 días antes para la cirugía, pero a vos te va a llegar justo 6 semanas, 4 semanas, 3 semanas antes de cirugía. ¿Qué aspectos son importantes? Bueno, muchas gracias, José, por la invitación y obviamente aquí que Amunera, pues que somos compañeros en las Américas de batallas. Gracias pues por tenernos en cuenta y compartir simplemente las experiencias. Entonces, la pregunta es interesante y yo me tomé el atrevimiento, José, de hacer digamos, una división en 4 puntos y ahí de pronto invitando a ciertos colores y es... lo primero, el estado nutricional del paciente. Es importante, obviamente, si vamos a operar a un paciente de una cirugía abdominal mayor, tener en cuenta si ese paciente ha tenido algún déficit que usualmente sucede en ellos, tener en cuenta el estado de sus enfermedades y comorbilidades asociadas, que casi siempre son pacientes añosos y enfermos,
el tema del apoyo familiar y la aceptación del paciente a su enfermedad, importantísimo, y obviamente los hábitos. Casi siempre son pacientes oncológicos que o son alcohólicos o son fumadores, y eso obviamente es algo deleterio en el manejo de la enfermedad. Entonces, en principio, por hacer definiciones, esas guías del ESPEN definen la malnutrición de acuerdo a dos opciones, y es una disminución del índice de masa corporal por debajo de 18,5, ¿de acuerdo? O una combinación de una pérdida de peso de más del 10% o 5% sobre 3 meses antes de la cirugía asociada a esa disminución en el índice de masa corporal. Ahí partimos de una base que si el paciente tiene uno de estos defectos, obviamente estamos en un paciente malnutrido, al cual tenemos que hacer un énfasis y digamos poner una alerta. Por eso pongo estos ítems en rojo, y es al paciente que tenemos en un riesgo de morir en una cirugía abdominal mayor, tenemos un riesgo metabólico, y es que esa pérdida de peso sea importante, más del 15% en 6 meses, que el índice de masa sea por debajo de 8,5, que al hacerle el médico en la consulta una valoración global subjetiva se dé cuenta que efectivamente está desnutrido, y para eso hay varios parámetros con los cuales clínicamente lo podemos observar. Y desde el punto de vista laboratorio, la albúmina, digamos, prevalece como proteína visceral y que nos daría pues el estado de nutrición en el paciente. Obviamente sabemos que tiene una vida media, digamos, larga, o sea, esa nos aportaría el estado nutricional del paciente posiblemente 30 días previos, pero en todas las guías sigue siendo la albúmina, digamos, la proteína que posiblemente más comúnmente utilizamos. Aquí en esta tabla simplemente coloco como para tener obviamente el derrotero de los valores normales, y fuera de eso la vida media. La albúmina vemos que digamos una vida media la verdad larga, pero hago énfasis en esto, en la prealbúmina, que obviamente nos da una, digamos, una idea del estado nutricional del paciente, obviamente 2 días antes de la cirugía, y es esta hoy en día la proteína que posiblemente más utilizamos, tanto nosotros como médicos como las nutricionistas en la valoración del paciente. Entonces, ese estudio es interesante. Ese estudio es hecho por un grupo alemán de Heidelberg. Aquí pues hay un cirujano que todos conocemos nosotros, que nos dedicamos a esto, que es el doctor Michael Bogler. Y esto pues obviamente es prenda de garantía. Ellos hicieron 2 estudios, uno para hígado, uno para páncreas. En este caso pues aporto el de hígado para no extenderme mucho, en el cual hicieron una valoración de muchas scores nutricionales. En ese caso valoraron 2 scores y trataron sus pacientes, los hicieron algunos de manera retrospectiva, otros de manera prospectiva, viendo o queriendo ver si algún score era bueno y pudiera dar alguna diferenciación si la desnutrición iba a ser deletérea en el paciente o no. Definitivamente no hay ningún score que sirva. Hay que hacerlo, hay que intentar medir el estado nutricional, pero hasta ahora no hay nada perfecto al respecto. Aquí, simplemente por pensar, además del estado nutricional, pues ahora hablamos del ERAS, y el ERAS obviamente tiene su implicación en el estado nutricional, pero hay un factor adicional, y es la prehabilitación. Lo pongo como inicio a esta diapositiva, y es ¿qué fue primero? ¿O qué será primero? ¿O qué será mejor? Resulta que tenemos que combinar las cosas, ¿no? Combinar ambos conceptos. En esta revisión sistemática es interesante lo siguiente, el tema del concepto de prehabilitación. Implica un amplio grupo de intervenciones que son nutricionales, pues dietarias obviamente, psicológicas en el paciente, el ejercicio, enseñarle a respirar al paciente, algo tan básico que parece que va a impactar y va a influir en que ese paciente posiblemente tenga un mejor transoperatorio y posoperatorio. Pues sí, definitivamente aplicar muchos aspectos posiblemente mejoraría, pero no hay datos suficientes hasta ahora que nos digan cuál de los aspectos va a ser el preponderante. Por eso traigo este estudio de un grupo inglés en Manchester, donde ellos evalúan varios estudios, hacen también una revisión y dicen que posiblemente hacer algo trimodal, escoger 3 cosas y luego lo reducen a que al paciente le dé un adecuado aporte proteico previo a la cirugía, en que le haga un desarrollo en la actividad física intentando mejorar la VO2 máxima
intentando mejorar el umbral anaeróbico, posiblemente el paciente me llega mejor a cirugía y se me muera menos. Adicional a esto, al paciente hacerle una evaluación psicológica y ayudarlo a que afronte mejor su enfermedad. Eso posiblemente ayudaría. Ellos citan acá los estudios de las cirugías que hicieron. Dentro de ellas hay un grupo de pacientes que fueron para cirugía hepática, otras cirugías abdominales mayores. Desafortunadamente, a pesar de haber hecho el estudio y haber hecho, digamos, una valoración consensuada de lo que está publicado, no hay diferencias en cuanto a las complicaciones vistas sobre la clasificación de Cleveland-Dindo, que sí mejora o no mejora a los pacientes a los cuales se les hace, obviamente, la prehabilitación. O sea, el concepto está, se debe hacer. Todavía no tenemos, digamos, por epidemiología, una claridad que sí lo deberíamos, digamos, tener una guía o una norma específica. Nos queda a nosotros como grupo intentarlo, seguirlo y proponerlo a las instituciones. No sé si de pronto quieran comentar al respecto. Quique, si quieres comentar algo, yo quiero decir algo, o Juan quiere decir algo. Sí, sí, yo quiero recalcar lo que Óscar está diciendo porque es muy importante, sobre todo nosotros cuando, a ver, nosotros aquí estamos en realidad en la fácil porque tenemos nuestros cirujanos y cuando nos llega el paciente a la consulta preanestésica ya nos llega con una valoración nutricional que ellos han hecho. Entonces, cuando vamos a revisar los laboratorios ya tiene la albúmina, ya probablemente ha sido valorada por la nutricionista, pero cuando no nos pasa esto y nos enfrentamos a cirugías oncológicas, cirugías abdominales mayores, es importante que recordemos eso, recordar, preguntar por pérdida de peso, cuánto ha sido el porcentaje de pérdida de peso en los últimos meses, lo que Óscar acababa de decir, hacer la valoración del índice de masa corporal total y hacer una medida de albúmina para en realidad, de prealbúmina, para en realidad evaluar el paciente cómo se está comportando o cómo se va a comportar en cirugía. O sea, eso nosotros lo debemos hacer desde la preanestesia y es un punto donde podemos hacer como una estratificación del riesgo y pues precisamente escoger bien al paciente que va a ir a cirugía y pues probablemente mejorar los desenlaces. No, y yo creo que se puede llegar hasta el punto donde ustedes nos pueden decir, bueno, si vamos a hacer ese paciente que está desnutrido, o sea, ya ustedes logran identificar que un paciente está desnutrido, nos dice, tiene una prealbúmina de 12, si le vamos a hacer un Whipple, si este paciente sí tiene buen pronóstico, si lo vamos a operar así desnutrido, y eso implica que esa parte de la nutrición está tan interiorizada en anestesia que va a repercutir en el posoperatorio del paciente. Yo quiero hacer dos cosas acá, pues dos observaciones, pues o varias en realidad. Obviamente el tema de la prehabilitación está muy en boga, obviamente eras dirigiéndose muchísimo a la prehabilitación, tenemos un tiempo, son 6 semanas, tenemos una capacidad vital, hablamos de VO2 max, mejorarlo, hablamos de nutrición, todo, pues digamos que eso lo tratamos de hacer, hablamos de la información, hablamos también de los hábitos, obviamente disminuir o dejar todos los hábitos, pero bueno, al momento de ser prácticos, yo sé que aquí tenemos muchas dificultades desde el punto de vista logístico, administrativo, EPS, ¿qué valor es, entre comillas, bueno para llevar un paciente a cirugía de prealbúmina? Porque es un factor que se altera, en realidad es lo que más rápido nos va a nosotros a decir en qué momento está bueno ese paciente para operarse. Ok, aquí, bueno, varias cosas al respecto. La albúmina como tal, te va a decir ese paciente cómo traía su nutrición. Obviamente, si tengo una albúmina de 3 en un paciente no cirrótico, no renal, veo que es un paciente ¿De qué, perdón? 3, albúmina, ¿no? Listo. Obviamente la albúmina me va a decir crónicamente cómo estaba él, ¿cierto? Yo necesito ahora en el evento próximo, agudo, ¿cierto? Entonces le mido la prealbúmina, que tiene una vida media de 2 días, y me va a decir obviamente cómo está el paciente previamente a la cirugía en su estado nutricional. Una prealbúmina ideal, y eso es algo que nos lo enseñaron, es por encima de 14. Okay. Si vemos la tabla dice 18. 18 es lo ideal, ¿cierto? Pero con 14... Una tendencia. Claro, con 14 nos atrevemos digamos, a hacer una cirugía mayor. Obviamente nosotros hemos hecho un protocolo en el cual el paciente, por ejemplo, en una DPC, en un Whipple, al paciente le damos nutrición parenteral temprana en el posquirúrgico inmediato, sale de cirugía con las órdenes de NPT. Ya desde el día cero. Ya no empezamos
ya no hacemos colocación de sondas nasogástricas ni enterales, eso es mórbido para el paciente, y le empezamos vía oral temprana, 12 horas luego del posquirúrgico. Entonces esto nos garantiza, eras es movilícese, sienta sabores en su boca, empiece la motilidad intestinal, pero también tenemos, pues, no deterioro de la nutrición, entonces tenemos prehabilitación, ¿sí? Tenerle al paciente recuperado. Una cosa adicional, José, a la pregunta, y es interesante que el anestesiólogo, y yo siempre se los comento, se compenetre con nosotros, no simplemente el anestesiólogo es ver en la preanestesia un paciente y sí, tiene hemograma bueno, hombre, ese señor sí será capaz de salir bien en un posquirúrgico luego de una hepatectomía derecha ampliada. Hombre, si el cirujano no le mandó la ecocardio, pues yo se la hago, ¿cierto? Si el cirujano de pronto no hizo la evaluación nutricional, pues yo se la hago. Pero igual digamos, ese feedback, pues nos lo comentan a nosotros y hacemos, obviamente, ese equipo para que el posquirúrgico sea verdaderamente interesante. Eso lo logramos nosotros como grupo, pero como en ocasiones operamos en otros sitios, vemos que existen fallas y efectivamente hay cirugías que técnicamente van correctas con pacientes incorrectos en su supervivencia, en su parte metabólica, o sea que se mueren. Entonces yo creo que la invitación es a que en general en la ciudad y ojalá pues llevemos eso, o sea, la comunicación siempre entre anestesiólogo y cirujano es fundamental. Bueno, perfecto. Cerremos. Aquí vamos a pasar a un tema, digamos, mítico en cuanto a líquidos intraoperatorios. Pero yo quiero saber aquí la perspectiva desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, Diego y Oscar, ¿cómo es su perspectiva desde el punto de vista de líquidos en el intraoperatorio? O sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta que nosotros no les estamos haciendo trampa? Los líquidos en cirugía hepatobiliar son distintos en páncreas que en hígado. Son completamente distintos. Un paciente con el volumen adecuado de líquidos en el intraoperatorio resumen la comunicación buena o mala que hay entre el anestesiólogo y el cirujano. Si el paciente tiene la cantidad de líquidos inadecuada, es un paciente que sangra o es un paciente que no responde bien durante la cirugía y se termina complicando. Por ejemplo, en hígado, aquí es un paciente que le vamos a hacer una hepatectomía derecha y aquí estamos pinzando el hígado, lo estamos comprimiendo con una pinza de laparoscopio. Vea todo lo que se hunde esta pinza y cuando nosotros quitamos la pinza, queda una fóvea ahí. Ese es el hígado que a uno le gusta operar. Cuando esto no pasa, yo inmediatamente sé que la PVC está por encima de 10 y uno siente eso. Nuestros profesores en el fellow nos enseñaban a palpar el hígado y a saber qué PVC tenía más o menos el paciente. A los anestesiólogos en todas partes del mundo les gusta tapar el monitor con los líquidos, con una carpeta, con lo que sea, para uno no ver la PVC. Y cuando uno está operando en sitios donde uno no está habituado a operar, donde está con un anestesiólogo que no se enfrenta constantemente a la cirugía hepatobiliar, y uno les dice, ve, bájame la PVC por debajo de 5, lo miran a uno y alguna vez uno me preguntó, ¿y eso cómo se hace? Entonces, algunos simplemente bajan el monitor, nosotros ya sabemos, el transductor, bajan el transductor y nosotros ya sabemos que la PVC entonces baja, ese truco nos lo enseñaron en nuestros centros de formación en Europa, pero sabemos que palpando el hígado y con estas maniobras nos damos cuenta que la PVC está o no está en el lugar ideal. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo una hepatectomía derecha por laparoscopia. Aquí está el hígado, este es el hígado luxado hacia la izquierda del paciente, esta es la vena cava, y vean que la cava está colapsada, está completamente plana, y no sé si ven en el video, en el momento en el que no le estoy haciendo compresión con el aspirador, ella pulsa, ¿cierto? Entonces, esa pulsación de la cava y el estar así de vacía es lo que le dice uno que el paciente está con los líquidos adecuados, pero el anestesiólogo va a ver un paciente que le está pidiendo líquidos,
que le tiene que montar norepinefrina y que se está poniendo acidótico. Nosotros le decimos al anestesiólogo, fresco, póngale norepinefrina, que no pasa nada. Y de verdad, no pasa nada. Esos pacientes, apenas uno termina la hepatectomía y les empiezan a tanquear de líquidos, empiezan a desmontar la norepinefrina y usualmente pasan la noche sin norepinefrina, sin ningún otro vasopresor. Pero el que no está acostumbrado a ver esto, se asusta y lo tanquea y lo llena de líquidos. Y entre más líquidos tenga, cuando estamos haciendo la transección hepática, más sangra. Por ejemplo, aquí ya estamos haciendo la transección. Vean que se ven unos huequitos en las venas y no sangra. Eso es lo que a nosotros nos gusta, verlo así. Y vieron una burbujita que pasaba de aire y de sangre. Ese aire es el CO2 del neumoperitoneo y hay veces hacen algo de embolia, pero eso pues es transitorio y usualmente no tiene ninguna repercusión clínica. Sí la puede hacer cuando se utiliza láser de argón, pero en este caso lo que queremos mostrar es que con una PVC muy bajita, con poquitos líquidos en este paciente, con norepinefrina, con todo el soporte que le tienen que poner, el paciente evoluciona bien. Y hay veces nos metemos en cirugías muy complejas. Yo no sé si esta le tocó a Múnera, Oscar está operando este caso, yo le estoy ayudando, y aquí tenemos un hueco en la cava. Estamos haciendo una hepatectomía y nada de nervios. Está sangrando la cava, pero no está sangrando a chorro. El mismo neumoperitoneo está conteniendo ese sangrado. Uno le baja un poquito al neumo para que el embolismo de CO2 no sea tan grave, pero vean que el sangrado no es abismal. Obvio, un anestesiólogo no está acostumbrado a ver esto, ve eso y se paniquea. Pero la verdad, un cirujano hepatobiliar con entrenamiento está entrenado a esto y sabe que es un puntico en la cava y no pasó mucho. Si tuvieran el paciente tanqueadísimo de líquidos, esto estaría sangrando a chorro y probablemente tendría uno que convertir. Cuando uno convierte a este paciente a cirugía abierta, obviamente, por la diferencia de presiones que causa el neumoperitoneo, el sangrado es mucho mayor. Entonces, si uno no se paniquea y lo puede controlar por la paroscopia, el paciente evoluciona muchísimo mejor. Ahora, en páncreas, en este caso, esta es una cirugía, esta la hizo Oscar, yo le estaba ayudando. Esto es un Whipple con una reconstrucción vascular completa. Esta es la vena mesentérica superior. Esta aquí empieza la porta. Aquí hicimos un parche de vena renal, sacamos la vena renal izquierda y hicimos una interposición de injerto acá y estamos como muy animados en cirugía y se le reimplantó la vena esplénica. Uno la esplénica la puede dejar ligada, pero aquí estábamos como de humor y la reimplantamos. Aquí hay una ramita probablemente de la mesentérica inferior un poquito trombosada y no nos estresa mucho. Para hacer esto, uno tiene que clampar todo esto. Y si le están poniendo mucho líquido al paciente, el intestino, como esto está clampado y esto es la sangre que viene del intestino hacia el hígado, el intestino se va a edematizar. Después de esto, siguen las anastomosis, la pancreatico-yeyunal, la hepático-yeyuno y la gastropancreato en un Whipple. Todo eso va a estar edematizado y el riesgo de que alguna de esas falle es muy alto. Entonces, estos pacientes necesitan unos líquidos especiales. Ahí sí, ustedes van a estar pegados del delta de presión de pulso y todos esos monitores raros que ustedes ponen y van a estar con los líquidos a demanda del paciente, que es apropiado, sin necesidad de tanquearlo, pero la comunicación que hay entre el cirujano y el anestesiólogo permite que uno le diga, ve, no le tanquees mucho que voy a dejar el paciente en Pringle, o voy a clampar la vena mesentérica superior porque le voy a hacer una reconstrucción. Y no pasa nada siempre y cuando haya esa comunicación. Entonces, en resumen, no les puedo decir, póngale tanto de líquido o póngale más o póngale menos.
es la comunicación, es como uno ve el tejido, es como uno ve el intestino o ve el hígado, lo que le dice a uno, tanquealo un poquito más o lo tenés muy lleno, etcétera. Pero es esa comunicación la que le permite a uno ir haciendo todos los pasos de la cirugía para que sean más fáciles para uno como cirujano y que el paciente se pueda tener una recuperación adecuada. Si un paciente de esto se tanquea de líquido, hay veces uno ni siquiera le puede cerrar la pared abdominal, entonces vuelva a llevar a cirugía en 48 horas, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Yo quiero aquí empatar con, pues, con el concepto de anestesia, obviamente. Nosotros pues ya vimos el concepto muy válido, obviamente, de cirugía. Ellos ya conocen nuestros trucos. Ahora quiero, digamos, darle la palabra a Juan en cuanto a líquidos intraoperatorios. O sea, esta pregunta es de todos los seminarios, de todos los temas. Pero bueno, aquí yo quiero hacer una cosa importante. Hablamos de las características de la cirugía y el tipo de monitoría y el tipo de líquidos que vas a utilizar. Bueno, yo recalco lo que decía Diego ahorita y es la comunicación. Definitivamente tiene que haber comunicación entre cirugía y anestesia. Esta curva, yo creo que todos los anestesiólogos la conocemos. Siempre queremos tener a nuestro paciente euvolémico, evitar la hipovolemia, pues por todo lo que eso lleva, genera isquemia intestinal y obviamente evitar la hipervolemia, que es precisamente rellenar al paciente de líquidos. Entonces, esta curva es muy bonita verla, pero a veces se vuelve difícil de hacerla en cirugía. Nosotros básicamente, ¿qué utilizamos en cirugía? Utilizamos variables dinámicas y las variables dinámicas es básicamente devolvernos a la fisiología y la fisiología es esta curva de Frank Starling, es básicamente esa curva que veíamos ahorita, ponerla encima de la curva de Frank Starling. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros queremos que nuestro paciente siempre esté en esta zona de euvolemia, donde si yo le doy muchos líquidos va a estar hipervolémico y va a ser un paciente no respondedor, y si me quedo cortico va a ser un paciente que puede responderme al manejo hídrico, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer con monitores muy sencillos. Vea que este monitor sencillamente aquí nos está analizando la curva de línea arterial y nos está diciendo con los ojos de la fe que aquí tiene un BPS de 9%, es decir, este es un paciente no respondedor a volumen, o sea que lo tenemos donde queremos tenerlo, euvolémico. Ahora, es muy importante lo que Diego nos decía ahorita y es muy diferente cuando nosotros nos enfrentamos a una cirugía hepática o a una cirugía pancreática. Entonces, esto es súper relevante. Si estamos en una cirugía hepática, ojo, en la cirugía hepática son 3 fases las que tenemos que tener en la cabeza. Y es una fase de disección, cuando el cirujano empieza a hacer toda la disección hasta la aproximación del tumor o lo que va a hacer, lo que va a sacar, pues la fase de resección, que es cuando más queremos tener seco ese hígado. Entonces, en estas 2 fases vamos a obligatoriamente tener a nuestro paciente seco, pero nos apoyamos un poquito de los soportes vasopresores y después entramos a una fase de reanimación. En esa fase de reanimación es cuando el cirujano nos dice, hey, ya puedes tanquearlo y vamos a volver a recuperar toda esa hipovolemia relativa que teníamos para mejorar precisamente las presiones de perfusión. Eso es cirugía hepática. Cirugía pancreática es otro cuento. La cirugía pancreática, hay muchos estudios. Aquí les quise traer este estudio donde recogen 553 Whipple y se dan cuenta básicamente, la conclusión grande es que entre más líquidos, mayor incidencia de fístula pancreática. ¿Por qué? La teoría es, aumenta el edema intestinal, disminuye la perfusión, entonces altera la cicatrización y genera obviamente que haya mayor riesgo de fístula pancreática. Cuando hablamos de líquidos, este es un trabajo muy importante, muy reciente que nos dice, vea, ya estamos hablando desde antes, durante, después, preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio, inclusive ahorita hablábamos de prehabilitación y básicamente ya sabemos que cambiar el chip del ayuno, ¿cierto? Tenemos que incentivar el manejo hídrico, inclusive cargas de carbohidratos, y en el intraoperatorio, preferiblemente use soluciones balanceadas y guíese siempre por parámetros hemodinámicos funcionales. ¿Cuáles son esos parámetros hemodinámicos funcionales?
variables dinámicas. Es inaceptable que en este momento todavía entremos a cirugías abdominales mayores y no sepamos cómo guiar el manejo hídrico. Y cuando digo no sepamos guiarlo, es que si el paciente tiene 80-40, la respuesta sea ponerle un bolito de 500. No, no todos los pacientes son respondedores a volumen. Y obviamente en el posoperatorio entra el cirujano con retiro temprano de líquidos intravenosos y obviamente alentar precisamente lo que hablábamos ahorita de ERAS, alentar que el paciente empiece a mover ese intestino. ¿Y cómo lo mueve? Movilizándose él y probando la tolerancia a la vía oral. Nosotros quisimos también replicar en nuestra institución, en la clínica, si lo que la literatura mundial decía en nuestros pacientes se aplicaba también. Entonces, fíjate que este es un estudio que hicimos todos, no solo Juan Pablo. Y es un estudio donde comparamos en solamente los Whipples antes de ERAS y después de ERAS la presencia de fístula o no y retraso del vaciamiento o no. Aquí claramente la estancia hospitalaria es menor en el grupo ERAS y la mortalidad es menor en el grupo ERAS. También vimos otra serie de desenlaces, menos pérdida sanguínea, menos terapia hídrica, pero llamativamente vimos que en nuestro grupo ERAS la incidencia de fístula no era mayor o menor, no cambiaba con el manejo hídrico. Ahora, lo que pasa es que estos eran pocos pacientes, entonces el análisis ya de regresión logística, es que se llama el análisis de regresión logística, no nos daba para que fuera estadísticamente significativo, pero definitivamente esto nos ayudó a ver que nuestra incidencia de fístulas y de retrasos son muy bajos comparativamente con la literatura mundial. Nuestra incidencia de fístula y retrasos es del 11% y en la literatura mundial es mucho mayor que eso. Yo tengo una pregunta que se me ocurre ahora Quería preguntarles, perdón, interrumpo, José, Juan Pablo, muchas gracias, Diego, Oscar. En cuanto a los líquidos, que siempre está la duda, ¿cierto? Que a uno siempre le tocan compañeros, residentes y todo es, bueno, empiezo con Salino, empiezo con Harman, cuando ya llevo 500 de Harman lo paso a la lactoalbúmina, ya no quiero lactoalbúmina, sino que quiero multielectrolitos. ¿Tienen alguna preferencia por uno, por el otro? Los coloides tipo lactoalbúmina en cirugía hepática, sobre todo pues para ahorrar volumen, sirven, no sirven. La respondo yo, soluciones balanceadas. Este ya sabe mucho, este ya sabe. En realidad nosotros utilizamos isofundin como solución balanceada, no porque pues tengamos alguna cosa con la marca o algo, pero es la que está en la clínica, pero en realidad todo lo que sea balanceado lo tenemos de predilección. Pero hay una cosa adicional. Adicionalmente nosotros tenemos algo de reanimación hídrica con albúmina. La albúmina para estos casos es muy interesante, muy buena. Juan y yo la utilizamos a menudo, pues normalmente utilizamos 2 viales de albúmina, pues los que vienen al 25% y digamos que nos ha ido bien. Voluben y otras cosas, pues, hidroxiacetil no lo utilizamos ya, pero no, solución salina es raro, más que todo y principalmente utilizamos soluciones balanceadas. Sí, para complementar lo que dice José, Quique, sí, solución salina nunca la utilizamos, más de 2 litros de solución salina ya sabemos que aumenta todas las complicaciones que ya nos conocemos, acidosis hiperclorémica, vasoconstricción de la arteriola aferente renal, bla, bla, todo ese carretazo. Entonces, solución salina, no. Soluciones balanceadas, sí. Eso es lo que preferimos utilizar. ¿Y cuando decidimos utilizar coloides? Y coloides me refiero a metemos la albúmina ahí porque nosotros no tenemos gelatinas, ni dextranes, ni el starch. Cuando estamos utilizando más de 3 litros de cristaloides, empezamos a utilizar albúmina porque ya vemos que la incidencia de edema, pues vos sabes que esa cantidad de cristaloides se va a quedar solamente el 30% intravascular. Entonces necesitamos algo que nos apriete un poquito, entonces usamos un poco de albúmina. Y sobre todo en cirugía hepática. Juan, y pones la albúmina, pues la diluís, pero lo que hace uno la lactoalbúmina, famosa lactoalbúmina, que es una bolsita 500 de Harman, o la pones... Sí la diluimos porque mira que
recomiendan albúmina al 5 o al 20. Nosotros tenemos al 20, pero al 20 son 50 centímetros. Eso es un volumen muy pequeño. Entonces, realmente lo que hacemos es diluirle en una bolsita de 250. Eso te baja la concentración y quedaría como al 5 o 4 y pico por ciento, si no estoy mal. Y eso es lo que utilizamos como expansor de volumen. Perfecto, gracias. Yo iba a preguntarle algo a Juan Pablo de cuando empezamos. ¿Vos qué sensación tuviste cuando hicimos la primera hepatectomía mayor y te dijimos bájale la PVC y fuera de eso hicimos un Pringle y viste un paciente con unas manifestaciones hemodinámicas muy diferentes a las habituales que se ven en un paciente con haciéndole una gastrectomía, una colectomía o cualquier otra cosa de esas, y lo comparas con lo que ves hoy? Yo creo que cuando uno se enfrenta a estas cirugías, uno tiene que conocer la fisiología y saber que el Pringle me va a causar unas alteraciones hemodinámicas que sí o sí tengo que conocer, ¿cierto? ¿Y qué alteraciones hemodinámicas son? Me va a disminuir el retorno venoso en un 20%, me va a cambiar las resistencias, me va a cambiar el gasto cardíaco, la presión arterial compensatoria, la frecuencia cardíaca, y eso sí o sí lo tengo que conocer porque si yo tengo a mi paciente en una hipovolemia relativa, seco, ¿cierto? Y además de eso le estoy quitando más retorno venoso, eso se me va a reflejar facilito en los signos vitales. Entonces, eso al comienzo, pues en realidad uno aprieta un poquito, pero ya después vos sabes a qué te enfrentas y antes de uno va un pasito adelante. Entonces, yo ya sé, cuando vos me decís, vamos a hacer un Pringle, es muy diferente actualmente a como lo hacíamos hace 8 años. Bueno, pues en nada de tiempo vamos a pasar a otra pregunta. Yo quiero aquí de pronto centrarnos un poquito en contextualizar qué tipo de analgesia y para qué cirugías. Quisiera pues como que nos dieras como Esto es para Juan Pablo, obviamente pues para el grupo de anestesia, igual yo puedo meter la cucharada, pero... Mira, analgesia es otro tema controversial y es otra cosa páncreas, otra cosa hígado, y eso es lo que tiene que quedar muy claro en el auditorio. ERAS básicamente vea que nos habla desde el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio de analgesia multimodal que no use opioides. Entonces eso es lo primero que tiene que quedar en la cabeza. Trate de utilizar la menor cantidad de opioides para que no afecte el desenlace y el posoperatorio. Esto es un trabajo muy interesante. Hicieron una encuesta solamente en cirugía hepática entre cirujanos y anestesiólogos. Esto lo publicaron en el 2019, 913 encuestas, y se dieron cuenta que para cirugía abierta solo el 50% utilizaban la epidural en cirugía hepática. El resto era PSA con opioides, un TAP, un catéter infusiones continuas de catéter de herida quirúrgica, y en la laparoscopia, PSA de opioides o epidural. Obviamente, ERAS y la cirugía robótica está generando muchísimos cambios. ¿Por qué les traigo esta diapositiva? Para mostrarles que todavía hay mucha variabilidad en lo que hacen los anestesiólogos pues alrededor del mundo. Es importante esto. Primero, sepa si usted va a una cirugía pancreática o a una cirugía hepática, si es abierta, si es laparoscópica, y de acuerdo a si es abierta, qué tipo de abordaje quirúrgico es el que va a utilizar el cirujano. Todo eso tengo que saberlo yo antes de. ¿Qué nos dice ERAS? Cirugía de páncreas. Sí o sí, póngale una epidural torácica. Eso es lo que ERAS recomienda. Páncreas abierto. Páncreas abierto, sí, claro. Páncreas abierto, cirugía pancreática abierta, epidural torácica. Si no, plan B, catéter de herida quirúrgica o bloqueo TAP. Ahora, si es cirugía hepática, ya empezamos a meternos con alteraciones de la coagulación, que existen muchos scores para saber si el paciente va a hacer prolongación del INR o alteración de las plaquetas en el segundo o tercer día posoperatorio. Entonces usted ya empieza a pensar, pucha, ¿será que le pongo un catéter epidural y me va a meter en el neuroeje con alteración de la coagulación? Entonces ERAS se lava las manos y dice, si es una cirugía hepática de rutina, no recomendamos catéter epidural torácico. Puedes utilizarlo, puedes utilizar un opioide intratecal, o sea, una raquidia con morfina o con algún otro tipo de opioide, o ellos recomiendan catéter de herida quirúrgica. Ojo,
Estas guías salieron en el 2016, hace 5 años. ¿Por qué hago ese énfasis hace 5 años? Porque precisamente mire la evolución. Arrancábamos con opioides, eso nos llevaba a ilion, náuseas, vómito y aumento en la estancia hospitalaria. Seguimos con neuraxial, que decimos que el gol estándar siempre es la epidural para cirugía abierta, pero ojo, Eras nos dice en hígado no es tan recomendado. Entonces utilice analgesia multimodal, métase con PCA, con lidocaína IV o empiece a utilizar bloqueos nerviosos. ¿Cuáles bloqueos nerviosos? TAP, paravertebral. Y del 2016 para acá ya empezamos a meter, exacto, vaina de los rectos, ESP, ¿cierto? En este momento hay un auge total con el bloqueo ESP, se está utilizando para muchísimas cosas, en T4 lo bajan a T7, da una analgesia fantástica entre visceral y somática, tan así es que nosotros como grupo estamos haciendo un estudio comparativo donde tratamos de hacer en cirugía abierta un grupo epidural, otro grupo ESP. Aleatorio. Aleatorio, claro. Ajá. Y mirar resultados. Pero yo quiero meter aquí la cucharada. Yo soy fan de la epidural. Cronológicamente no tiene concordancia, pero Juan es fan del ESP. Personalmente pienso que el ESP no es tan bueno. ¿Qué otra opción tenemos para cirugía? Obviamente, pues por fuera de, digamos, del estudio, para cirugía abierta. Empezaron laparoscópico, tuvieron que abrir. ¿Qué otra opción tenemos? ¿La lidocaína es buena o no es buena? Que pues, lidocaína intravenosa. Sí, nosotros hemos visto muchas cosas. A veces uno se enfrenta a eso. Aquí llegan los doctores y nos dicen, vamos a hacer este páncreas laparoscópico. Y a la mitad de la cirugía, eso casi nunca. Dicen, vamos a abrirlo. Entonces, al final, nosotros terminamos enfrentados a unas incisiones pequeñas de 1 centímetro versus una incisión de 15 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? Y podemos hacerlo de muchas formas. O sea, es decir, hay que de pronto salir un poquito de la caja y pensar que la epidural no es la respuesta a todo. ESP, infusión de lidocaína, analgesia multimodal, magnesio, ketamina, otro tipo de bloqueos. Inclusive en una época nosotros utilizábamos catéteres en vaina de los rectos, entonces dejábamos 2 catéteres a cada lado del paciente, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, lo poníamos nosotros. ¿Qué generó eso? Y eso lo podían ver ellos en el posoperatorio, que el paciente estaba con 2 bombas de infusión, una para un catéter del lado derecho, otra para el otro catéter del lado izquierdo. Entonces, cuando al día siguiente el paciente se iba a parar a caminar y el cirujano le decía, bueno, señor, levántese a caminar, él no podía porque tenía que tener 2 atriles o un atril, o sea, generaba ya muchas dificultades logísticas que lo que hacían era alterar lo que queríamos, que era mover al paciente rápidamente. Perfecto. Perfecto, bueno, ya pues como cerrando un poquito el tema aquí y la última pregunta es, yo le quiero preguntar a Juan y obviamente pues a los cirujanos y obviamente yo tengo mis conceptos, ¿cómo fue el proceso de implementación y certificación de los protocolos ERAS? ¿Para qué sirve? Eso sí, eso, pues contanos un poquito. Vea, voy a resumírselos así como para que la gente no se aburra y salgamos y contarles esto rápido. ERAS lleva 15 años desde el 2000, más o menos empezó esto a funcionar antecitos, y ha tenido muchísimo respaldo académico. Aquí quiero traerles 2 metaanálisis, uno de páncreas y uno de hígado, tanto laparoscópico como abierto, y básicamente muchos pacientes, y en ambos disminuye costos, mejora morbilidad, disminuye complicaciones. O sea, ERAS está más que demostrado que hay que hacer. Ahora bien, nosotros al comienzo, cuando arrancamos el grupo, no hacíamos ERAS, teníamos mucha variabilidad en nuestros abordajes en todo sentido, tanto quirúrgico, porque al comienzo ustedes hacían anastomosis diferentes, y nosotros desde el punto de vista anestésico. Entonces yo le entregaba al paciente a José, o José me lo entregaba a mí, y de pronto el abordaje cambiaba un poquito. Cuando empezamos a tener todo este respaldo académico, decidimos empezar a unificar conceptos, cambiamos cosas en el preoperatorio, ayuno, educación, evaluación nutricional. En el intraoperatorio empezamos a utilizar mucho más el manejo hídrico dirigido por metas, analgesia, y en el posoperatorio mover mucho más al paciente. Y decidimos certificarnos con la sociedad ERAS. Aquí yo le quiero contar al
a los asistentes cómo funcionó precisamente el proceso de certificación. Y cuando vos vas a la sociedad de ERAS y dices, yo quiero certificarme, ellos te dicen, sí señor, usted tiene que completar 4 pasos. Tener 50 pacientes pre-ERAS, hacer una revisión de esos pacientes, después hacer 50 pacientes post-ERAS, o sea, ERAS pues, Sí. y después revisar esos pacientes y mirar el porcentaje de adherencia que usted tiene a las guías que ERAS da. Y ellos te dan unas autorizaciones para entrar a una base de datos gigantesca y llenar 1000 datos precisamente para mirar si en realidad tenemos adherencia o no. Aquí les tomé un pantallazo de todas estas cositas en verdes teníamos que llenar nosotros y aquí solamente es una, que esta es anestesia, donde vean todo lo que teníamos que llenar para cada paciente. ¿Cuál es el anestesiólogo responsable? ASA, analgesia, líquidos, bla, 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 en fin. Una cantidad de cosas y todo esto respaldarlo en una base de datos. Sin mencionar la plática que hay que pagar para Sin eso. mencionar todo lo que hay que pagar, exactamente. ¿Esto a qué nos llevó? Básicamente, precisamente a hacer una comparación entre ERAS, no ERAS, y hicimos un trabajo también donde pudimos comparar los resultados del grupo ERAS, grupo control, o sea, grupo no ERAS. Y por ejemplo, mire aquí en hígado nosotros veíamos que la necesidad de transfusión, o bueno, el sangrado, era mucho mayor en el grupo control, ¿cierto? Sí. Y la estancia hospitalaria era menor en el grupo de ERAS, es decir, nos funcionaba. En páncreas, exactamente lo mismo. El sangrado era menor en ERAS, el uso de terapia hídrica más baja era mayor en ERAS, valga el juego de palabras, y la estancia hospitalaria era muchísimo menor en ERAS. Vea que nosotros bajamos de una mediana de 11 a 6. Eso sí lo trasladamos a costos que nunca hicimos ese estudio, pues por lochos en realidad. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Pero eso son 5 días. ¿Cuánto cuestan 5 días en una institución? No, Entonces, en realidad, desde el punto de vista logístico, funcionó ERAS. Ahora, la gran pregunta para el grupo, para nosotros como retroalimentación es, bueno, ¿qué hemos ganado con ERAS? Hemos recibido más pacientes, a nivel administrativo. Yo pienso una cosa, académicamente hemos ganado mucho, académicamente nos hemos fortalecido, académicamente hemos entendido que hay una cosa importantísima, es que nosotros mismos nos evaluemos. Eso quiere decir, fue ese momento en el que nosotros mismos nos evaluamos y reevaluamos y decidimos ajustar algunas cosas. Pero quisiera trasladarle la pregunta a los cirujanos. Desde el punto de vista pacientes, volumen, o sea, ¿eso nos ha ayudado en algo? Definitivamente. Posiblemente la respuesta es muy clara y va a ser no, ¿cierto? Pero esa respuesta no, obviamente, no será tan cierta, porque es que el tema aquí es si un grupo académicamente demuestra que las cosas las está haciendo de la mejor manera. Es muy difícil que una sociedad como la nuestra, que digamos prima un factor económico de las aseguradoras, esas aseguradoras pues simplemente inunden a ese centro de pacientes. No, ahí, como digo, priman otros factores económicos, pero posiblemente mantenernos en ese nivel académico y en esa competencia sana con los demás grupos de la región, no solo del país, de la región, es importante. Eso sí que es importante para nosotros. Demostrar que por lo menos las cosas las hacemos bien, que estamos a la vanguardia de lo que en el mundo se hace. Eso es importante. O sea, eso es fortalecimiento y de alguna manera ese fortalecimiento te da confianza como cirujano, confianza como anestesiólogo, confianza como grupo. Y decir, nos atrevemos ya no solamente a sacar una segmentectomía de una metástasis hepática, sino que hacemos una cirugía hepática extrema o hacemos una cirugía de Appleby con una reconstrucción vascular mayor, en fin. Eso es simplemente, yo creo que ganamos en eso, confianza como grupo, probablemente no en número de pacientes. Yo pienso que ERAS, como nombre ERAS, como marca, es un negocio. Y claramente es un negocio en el que se tiene que pagar una cantidad muy importante de dinero para poder estar en ella y para continuar en ella.
nosotros detectamos una cantidad de errores importantes en la plataforma de ellos que no son acorde a la práctica rutinaria de nosotros ni de muchísimos otros colegas, porque son datos que de pronto son trasladados o extrapolados de otro tipo de cirugías, por ejemplo, colorectal. Entonces le empiezan a uno a preguntar en el software de ERAS, preparación de colon, y uno, ¿para qué va a preparar un colon para una hepatectomía? Que si hace un parche de aumento menor, de aumento mayor en una hepatectomía izquierda, uy, eso se hacía hace muchos años, eso dejamos de hacerlo, y entonces, si vos no le das sí a esos, por ejemplo, esos dos, entonces te marca como si no tuvieras adherencia a los protocolos y te reducen la calificación. Entonces yo creo que hay que hacer protocolos de recuperación acelerada de paciente, por no decirles ERAS como marca, locales más hacia lo que nosotros podemos hacer, porque es que la población de Estocolmo nutricionalmente es muy distinta a la de nosotros y muchísimas otras variables son diferentes. Y sí tenemos que utilizar algo enfocado en la recuperación acelerada de paciente de manera protocolizada y que tengan una auditoría interna y externa para permitir que la calidad de todo ese manejo que se está haciendo siempre sea uniforme con tendencia a mejorar. Pero para responder a la pregunta si ERAS nos ayudó, nadie va a decir, ay, es que ellos son ERAS, voy a ir a que me operen allá. No, probablemente las EPS sí notan que los pacientes con nosotros se demoran menos tiempo hospitalizados y prefieren mandárnoslos a nosotros. Eso es una percepción que podamos tener. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Oscar. Académicamente y para ponernos al nivel de otros centros de referencia en el mundo, ERAS y lo que enseña ERAS es muy importante y se debe hacer. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat, pero quisiéramos también que preguntaran por el micrófono abierto, si se puede. Dice, ¿ESP con catéter o para infusión continua? Esa pregunta se la traslado pues como a Juanpa. Nosotros en el protocolo pues como contarle más o menos como... El protocolo que nosotros tenemos es cirugía abierta, ¿cierto? Ese es el principal criterio de ingreso, de inclusión. Cirugía abierta se aleatoriza epidural o ESP. El ESP lo ponemos al final de la cirugía bilateral dosis única. ¿Por qué? Porque si le dejas catéter, tenés que pensar, catéter a un lado, catéter a otro lado significa 2 bombas de infusión, más si es un páncreas abierto, 3 bombas de infusión para la nutrición, parenteral. Entonces ese paciente probablemente al otro día cuando le digan párese y camine, le va a decir, uy doctor, 3 bombas de infusión, 2 atriles, sonda vesical, no se va a levantar a caminar. Entonces, lo utilizamos como dosis única y hasta ahora la respuesta analgésica que hemos visto, obviamente no solamente ESP o epidural como única técnica analgésica, sino también dentro de analgesia multimodal, eso lo asociamos con AINES, con ketamina, con un poquito de opioide a dosis bajas y eso hemos visto en realidad buenos resultados. Muchas gracias. Habla Gabriel Leuce. Yo Doctor. tengo, pues, ¿cómo están? Muy interesante su charla. Pues yo trabajé en Medellín un tiempo, ahorita estoy desde pandemia radicado en Cúcuta, sin embargo sigo vinculado a la sociedad antioqueña por estos temas, porque me gusta la academia y lo que exportan es muy importante. Digamos, yo trabajo en una clínica donde hacemos cirugía hepatobiliar. Ocasionalmente viene el doctor Guevara de Bogotá, ¿no? Y hay unos cirujanos laparoscopistas que lo apoyan. Y somos básicamente sí, un grupo de un par de anestesiólogos que siempre los acompañamos. Entonces, pues la verdad, nosotros no tenemos la experiencia que ustedes tienen, que es muy importante y me ha parecido muy interesante lo que hacen. Nosotros, pues sí, nos preparamos, estudiamos un poquito, pero sí hacemos cirugía, digamos, abdominal y tratamos de
hacer una recuperación rápida de los pacientes, cirugía abdominal en cuanto a, digamos, cirugía de coloprocto, en cáncer, bastante cáncer. Entonces, pues hemos evolucionado en el tema de analgesia, entonces por eso estoy yo pues gomoso con la analgesia. También empezamos haciendo TAPS, hemos hecho cuadrado lumbar y estamos pues también haciendo ESP y nos pasamos pues de unos a otros. Sin embargo, digamos, no tenemos la causística que ustedes tienen para decir cuál funciona más. Entonces yo veo que han evolucionado de TAP a ESP y se quedaron como entre dos, que es la epidural cuando está indicada y el ESP. Entonces, digamos que en eso se resume, ya el TAP queda relegado y el cuadrado lumbar queda también como relegado y digamos el ESP es más importante en este caso de cirugía, pues digamos hepatobiliar. Sí, déjeme responderle eso. Le cuento un poquito más de nuestra historia porque nos faltó uno ahí y es la espinal con morfina. También pasamos por ahí. Entonces hubo una época donde de la epidural saltamos a espinal con morfina, dosis única. Utilizábamos entre 1 y 2 microgramos por kilo, pero eso veíamos que en recuperación era muy aleatorio la respuesta del paciente. A algunos les iba muy bien y otros pacientes lo que terminaban era vomitando en el posoperatorio terriblemente. Entonces decidimos abandonar la espinal, que inclusive ERAS en cirugía hepática dice puedes poner espinal con morfina. Entonces nosotros pues ya pasamos por ahí y decidimos dejar esa práctica. Cuadrado lumbar y TAP. Si te soy honesto, el cuadrado lumbar yo creo que no lo hemos utilizado. No. Habría que utilizarlo. En realidad hay muy pocos estudios de cuadrado lumbar y cirugía hepática. El cuadrado lumbar es más que todo para cirugía baja. El TAP lo utilizamos en alguna oportunidad, pero los resultados no son tan buenos. Y el catéter, hay algo que está cogiendo mucho empuje en muchos trabajos y es el catéter de infusión continua que pone el cirujano al final de la cirugía. Nosotros alcanzamos a utilizarlo un par de veces, pero ojo porque esos catéteres no es el catéter epidural que tiene 3 orificios al final en la punta. Es un catéter multiorificios que tiene 60, 70 orificios y que el mismo cirujano lo pone en la fascia cuando está cerrando y ese catéter sí se puede dejar con infusión continua. Nosotros en realidad lo utilizamos pocas veces, pero la respuesta es que tuvimos fue buena. Sí. Si es multifenestrado, sí. Si es multifenestrado, pero actualmente lo que el doctor dice, estamos entre epidural, cirugía abierta, ESP y en cirugía laparoscópica, infusión de lidocaína más analgesia multimodal. Una preguntita que quiero hacerles yo y es lo siguiente. Si al paciente se le hace, por ejemplo, una hepatectomía mayor, puede ser una hepatectomía derecha laparoscópica con pocas complicaciones, la analgesia que ustedes recomendarían, ya digamos, resumiendo y decantando por todos los pasos que han tenido. Entonces, ese mensaje, uno, ¿cuál sería el tipo de analgesia que se utiliza en ese paciente? 100% laparoscópico, una cirugía mayor, pero con un desenlace intraoperatorio correcto, adecuado. Y si en el postquirúrgico, depende de la analgesia, cuándo podemos al paciente de manera tranquila quitar sondas, invasiones, tema de la sonda vesical que definitivamente nos estorba mucho, cureleras como tal, la gente le da susto pararse, caminar. Eso es importante. Si es laparoscópica, no necesita epidural. Eso es lo que hemos visto nosotros a través del tiempo. Definitivamente el estrés quirúrgico es muy diferente cuando es abierta a cuando es epidural y eso es lo que respalda ERAS. Entonces, de entrada a ese paciente no le ponemos epidural, le ponemos técnicas intravenosas. Infusión de lidocaína es excelente como técnica analgésica. A las 24 horas estamos quitando la infusión de lidocaína que no tiene nada que ver con la sonda vesical, entonces usted a las 24 horas le puede estar quitando la sonda vesical y estar sentándolo sin ningún problema. Si vemos que el estrés quirúrgico fue mucho, podemos inclusive asociarlo con un poquito de ESP, dosis única, pero lo que debe quedar claro en este paciente es que no necesita invasión del neuroeje. Y otra cosita, pues de pronto, infiltración de los puertos. Obviamente infiltración del puerto de salida,
pues que llamo yo al puerto de salida donde van a sacar la pieza pues quirúrgica, no más. En cuanto a las infusiones de lidocaína luego de colocar los bloqueos ESP, ¿tienen alguna precaución de iniciarlos algún tiempo después o los inician de una vez en el postoperatorio? Lo iniciamos en el posoperatorio, pero el IESP lo haríamos con bupivacaína. Pero eso sí, estos pacientes van a unidad de cuidados especiales en el posoperatorio, porque precisamente nos da un poquito de estrés mandarlo al piso con una infusión de lidocaína que de pronto haya complicaciones, pues si hay algún problema de toxicidad por anestésico local. Ahora, estas infusiones las dejamos pues súper clarito, cuánto es, a cómo es, cuándo suspenderla, y las dejamos por 24 horas. Aunque, doctor Gabriel, pues dado las condiciones actuales de UCI y UCI, nos ha tocado mandar pacientes para piso con infusiones y pues actualmente ha funcionado, ¿cierto? Obviamente con la salvedad que hace Juan, pues como muy clara. Bueno, yo aquí tengo una pregunta sobre la hipotensión y la epidural. Dos cosas claras, la hipotensión y la epidural. Nosotros normalmente, si el paciente tiene que salir con 0.05 miligramos por kilo de minuto de norepinefrina, lo mandamos con esa dosis, así estés extubado despierto, para la hipotensión relacionada a la epidural. No tenemos ningún problema, obviamente ese sí sale pues para la unidad de cuidados especiales o intensivos pues en su defecto. Y tiene otra pregunta, es, ¿hacen TAP con frecuencia? El TAP lo hicimos con frecuencia, como decía Juan, con catéteres multifenestrados, dosis única, tenemos muy poca actividad analgésica. En general, digamos que cuando poníamos esa TAP dosis única, que poníamos 20 centímetros a cada lado, el intensivista el otro día nos decía que muy buena analgesia hasta las 12 de la noche, pero que a partir de las 12 de la noche lo volvió loco el paciente y le tocó ponerle dosis repetidas de opioides. Esa es como la respuesta de lo del TAP. Dice, ¿los cirujanos lo hacen directamente o lo hacen los anestesiólogos al final? Las dos modalidades hemos tenido, tanto anestesiólogos con 2 catéteres epidurales, 2 catéteres multifenestrados, y la verdad ha sido como, cuando utilizamos el multifenestrado, muchísimo mejor, pero cuando lo hace el cirujano o lo hace el anestesiólogo dosis única, tenemos unas 6 horas muy buenas de analgesia y posteriormente un déficit en cuanto a la analgesia. Juan, ahí puedes leer esa pregunta, porfa, dice... Angelita Willes, Angelita, ¿cómo estás? Ángela nos pregunta que sí, la certificación de trabajo en equipo, mucha disciplina, persistencia. Pregunta, escucho que guían la hemodinamia con PVC o variabilidad de pulso. Quisiera saber su opinión de monitoría con eco transesofágica intraoperatoria. ¿Tienen experiencia o lo encuentran utilidad o hay evidencia? Aquí le dieron al Ángela, esa muchacho. pregunta fue Preparada. Eso fue preparado. Sí, yo creo que se Pidió comunicaron que previo. se le hiciera. Juan está haciendo un diplomado de eco transoperatoria y específicamente transesofágica. Juan, respondiendo a la pregunta. No, la PVC definitivamente no lo utilizamos como guía para manejo de líquidos. La PVC hay muchos estudios, inclusive hay un estudio muy interesante de Chest de hace un par de años donde dicen que la PVC es 50%, es un cara y sello para reanimación hídrica. Entonces la PVC la hacemos sobre todo para el cirujano para asegurarle que no tenga congestión hepática. Entonces es mantener PVCs bajas en cirugía hepática. Ahora bien, para reanimar al paciente, sí, utilizamos variables dinámicas, preferiblemente utilizamos variabilidad de presión de pulso, variabilidad de presión sistólica, variabilidad de volumen sistólico, todas esas tienen unas significancias entre 86 y 88% entre cada una, entonces no hay mucha diferencia. Y en cuanto a eco transesofágico, no hay mucha evidencia para reanimarlos. Sí es muy útil porque te puede medir el volumen, te puede medir tendencias, pero recuerda que en realidad el entrenamiento es un poco complejo porque hay que estar haciéndolo continuamente. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, eco transesofágico, no hay todavía evidencia en cirugía hepática sobre reanimación y sobre guía para reanimación volumétrica, pero claro que tiene un campo
súper amplio para poder experimentarlo. Entonces, en este momento nosotros lo hacemos con variables dinámicas, pero con eco, pues no sé si más adelante vayamos a hacerlo. Sobre todo en el paciente que no nos cuadra. En ese paciente que no nos cuadra, yo pensaría que es muy útil. En Bolonia hay un grupo grande pues, que lo hace y pues, que son muy duros en ecocardio transesofágica. Okay. No, mira que, por ejemplo, cuando hicimos la cirugía hepática extrema, se hizo para muchas cosas, no sé si... Claro, fue muy útil. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno. Bueno, parece que ya acabamos, no hay más preguntas. Otra vez agradecerles a todos. Gracias por esta excelente presentación. Creo que quedaron conceptos muy claros y aplicables para todos los centros. Quique, Una vez hablando con Oscar. Hola. hay una pregunta de Camila. Ya la miramos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, buenas noches. Gracias. ¿Qué hacer con un paciente con foramen oval permeable? José, Me imagino, bueno. Responde. Bueno, listo. En realidad, pues tenemos un 25% de riesgo en pacientes, así no tengamos eco transoperatoria, de tener un foramen oval permeable. Pues me imagino que están refiriendo a los embolismos aéreos. Los embolismos aéreos son raros, más en cirugía abierta que en cirugía laparoscópica. Los embolismos los vemos porque en realidad hay lesiones de la aorta, lesiones de grandes vasos, lesiones de la hepática. Y nada, digamos que o sea, los vemos, se aumenta la capnografía, le decimos al equipo, bajamos un poquito el CO2, trabajamos en inundación del campo, pero en realidad embolismos aéreos no hemos tenido en cirugía como tal hepática, pues con Exacto. el CO2 sí. Difunde muy bien. El CO2 sí y por eso difunde. dejamos de utilizar el argón y el láser de helio para coagulación en cirugía, bueno, en todas, sobre todo en laparoscopia. Un paréntesis que quisiera hacer yo acá es que en cirugía hepática o vía biliar, aumentando la cosa, pues a la parte endoscópica, es que sí se puede pasar aire a un paciente haciéndole una CEPRE. Soy testigo de ello y por ende en la clínica utilizamos solamente CO2 para hacer la técnica de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso es importante. Hay una cosa que quiero aclarar aquí, es importantísimo, que es la comunicación cirujano-anestesiólogo, sobre todo lo que dicen del foramen oval y del CO2 que se utiliza. Cuando hay el riesgo de embolismo aéreo, es muy importante la comunicación porque de sangrado, lo que Diego mostraba en el video, el neumoperitoneo se debe bajar, ¿cierto? Y nosotros como anestesiólogos las presiones de vía aérea también las podemos bajar para precisamente ese delta de presión que no sea tan alto. Cuando ese delta de presión es muy alto, el riesgo de embolismo es mucho mayor. Entonces nosotros, si tenemos PIP, bájelo. Inclusive hay algunos centros que dicen, póngalo en apnea. Y vos lo hiciste en una cirugía hace poquito, lo voy a poner en apnea. Y eso son cosas que uno agradece. O sea, el anestesiólogo está pendiente de la cirugía, no solamente de sus números en el monitor, sino de lo que está pasando adentro. Porque lo que pretende con eso hacer es que nos sangre menos y podamos tener un campo más limpio. Okay. Muchísimas gracias a todo el público, muchísimas gracias al doctor Enrique, muchísimas gracias al doctor Juan. Bonita casa. No, a ustedes muchas gracias, muchas gracias. Creo que la idea era esta, que unificar conceptos, que ya sea el grupo pues, de ustedes o si de hepatobiliar en otra clínica, debe manejarse pues igual, de mantener por lo menos conceptos universalmente aceptados, que usted vaya a operar el CES y no diga que allá se opera mejor o lo que decía pues que le va a ir mejor en el CES, no, sino que si usted tenga la tranquilidad que un paciente lo lleva al CES, Pablo, a la de América, etcétera, pues decir clínicas, todos tengamos como los mismos, porque lo que decía José no es nada raro, no es nada que no sepamos, que no hayamos aprendido durante residencia, solamente unificar conceptos y hacer lo que siempre se hace. O sea, eso es lo que el éxito de la cirugía es básicamente eso, hacer lo que siempre se hace y haciendo las cosas bien. Yo otra vez le agradezco mucho de parte pues, de SADE, a la ciudad antioqueña, a Diego, a Oscar por integrarse.
y a Juan Pablo y a José por aceptar la invitación. Y a todos los que participaron, pues gracias por esta horita y media que gastamos aquí de forma muy amena, muy agradable. La próxima reunión es en la casa, ya con ustedes, con cervecita todos, hermano. Porque... De una. ¡Salud! Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, que le vaya bien. Hasta Gracias. luego.